Bien, salgamos del submarino amarillo para venir entonces a la realidad. No está claro todavía entre los investigadores cuáles son exactamente las cualidades por las que personas en situaciones verdaderamente sin esperanza alguna, como las relacionadas con historias de cáncer, muerte de seres queridos, la quiebra de empresas, el quedarse desempleado abruptamente o sin pareja, o con historias de hijos de padres alcohólicos o drogadictos, sobreviven y salen adelante como resultado de una particular capacidad para sobrevivir. El porfiao, ese muñeco que en su parte inferior es como una circunferencia, de manera tal de que si usted lo tumba, lo inclina, siempre se va a levantar. El bouncing back, como se llama aquí en inglés. Vamos a hablar de eso, de esa característica o de esa condición. En la ciudad de Bogotá está Sonífer Villarroel. Ella es psicóloga y coach ontológica especializada en talento humano e inteligencia emocional. Sonífer, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días para ti también, César, y para toda tu audiencia. Buenos días también a Roberto que nos acompaña. Un gusto estar acá compartiendo y aprendiendo juntos. Gracias. Y en Buenos Aires está el psicólogo, parte del equipo Salud Mental, Roberto Santoyo. Roberto, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, César Miguel, por la invitación nuevamente. Muy agradecido. Vamos a comenzar con Sonífer. ¿Qué característica debo tener para poder resistir a la adversidad? Para ser como ese muñequito, el porfiado, de que me tumban y me vuelvo a levantar. Qué gran pregunta, César. Creo que todavía estamos, como bien decías, entendiéndola, ¿sí? Y abrazándola. Pero creo que podríamos dividirlo rápidamente en dos grandes factores. Factores internos que yo como ser humano puedo cultivar, aprender y desarrollar. Y algunos externos, ¿sí? Esos internos, por ejemplo, tienen mucho que ver con la autorregulación emocional. ¿Qué hago con mis emociones? Las comprendo, las conozco, las sé gestionar cuando viene este vendaval y vienen estos tsunamis de situaciones. ¿Qué pasa con mi estrés? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo regulo? Pero por otro lado también esto está muy ligado, y Víctor Frank nos habla mucho de esto, con mi sentido de vida, con mi propósito, ¿sí? En este huracán en el que pudiera estar en este instante viviendo, ¿cómo me conecto con mi sentido y con mis ganas de seguir siendo en el mundo? ¿No? Esto sin duda es una pregunta ontológica, filosófica, Ujú, psicológica, pero tiene mucho que ver con mi conversación conmigo misma. Pero ujú. también hay temas externos que me ayudan, como saber que cuento con una red de apoyo, como saber que tengo un propósito superior, tal vez si tengo alguna espiritualidad o religión, también puedo arroparme y agarrarme de allí para saber que cuento con habilidades para seguir adelante. Obviamente cada cabeza es un mundo y cada realidad cultural Ujú. también media mucho esta situación, pero es algo que se puede afortunadamente desarrollar y aprender. Me gustaría oír tu opinión, Roberto. Tal cual como lo dice la colega, hay factores internos, factores externos. Yo quisiera aquí nombrar una cosa, añadir a lo que bien dijo la compañera, que hay también un concepto, porque esto se ha estudiado mucho, del darwinismo, ¿no? Donde uno dice, este, en los estudios de dónde viene estos recursos que de repente salen en momentos que uno no esperaba y no sabía que los tenía. Es porque hay una teoría dentro de la resiliencia del bouncing Ujú, que dice que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a las vicisitudes de la vida. Entonces, sí, por un lado están los factores externos que nos ayudan, pero también hay que nombrar que esto es como una célula dormida con la que venimos todos los seres humanos, que nos permite adaptarnos. Decía Darwin, la especie que no se adapta se muere. Es un esfuerzo que hace el ser humano de adaptarse biológicamente también al entorno. Entonces, esto quería añadirlo sumado a lo que dijo la compañera. O sea, todos tenemos algo de resiliencia de alguna manera u otra.
y aparece en esos momentos difíciles. A ver, me gustaría partir para reflexionar un poco sobre esta capacidad para levantarme y para resistir. Pensar en la adversidad. ¿Puedo yo contra todo tipo de adversidad como ser humano o no? ¿De qué manera he de prepararme, de educarme, de formarme para resistir a esa adversidad, Sonifer? César, biológicamente hablando, sí, podemos resistir muchas adversidades o casi todas. Como bien lo decía Roberto, todo esto se basa en la plasticidad cerebral, que afortunadamente pues todos los seres humanos tenemos. Obviamente, unos con una mayor velocidad que otra, o tal vez unos con mayor consolidación que otra, por edad, por nutrición, por historia de vida, ¿cierto? Pero que hay algo que es muy importante rescatar y es que mucho de lo que estamos conversando acá, en términos de adaptarme y resistir a la adversidad, está muy ligado a factores de personalidad y está muy ligado también a cómo me veo a mí mismo ante la adversidad, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo he tenido un desarrollo, una infancia, un crecimiento donde afortunadamente se me ha reforzado, yo puedo, ¿sí? Ese mensaje tan importante que empezamos a recibir tal vez desde los 3 meses de vida, mi cerebro genera estructuras químicas, etcétera, desde ese mensaje. Yo puedo, yo entiendo, yo atiendo, yo me adapto, etcétera, ¿no? Esto hace que muchas personas que han recibido este tipo de mensajes definitivamente ya en la adultez puedan resistir mucho mejor las adversidades. Pero tenemos una paradoja que seguramente Roberto nos las va a complementar. Y es que cuando he recibido de manera muy contundente en mi formación y en mi crecimiento el mensaje opuesto, Ujú. pero de manera contundente, no puedes, no sabes, etcétera. Es decir, el justo opuesto, hay cerebros que generan por defensa lo opuesto, como, yo no puedo, no, 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 por supuesto que sí. Y le voy a demostrar al mundo que me puedo adaptar y que sí soy capaz de levantarme porfiado después de las vicisitudes. Es un misterio, por supuesto, pero sí sabemos que todos los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿sí? Y mucho de nuestro crecimiento, de lo que ha sido nuestra formación, inclusive desde niños, sistemas de apego, factores inclusive de manejo emocional, tienen muchísimo que ver con esto. Por supuesto, habrán situaciones donde somos menos resilientes o nos demoramos un poco Ujú. más en alcanzar la resiliencia, pero en efecto, en teoría, todos podemos solventar todo lo que se nos presenta. Eh, Sonifer te hizo una invitación, Roberto, para que completaras cómo esa parte del cerebro va a reaccionar una vez que le retan con lo opuesto. Yo no puedo y una parte del cerebro va a decir, yo sí puedo. Hiciste una referencia al darwinismo y me interesa mucho. Dijiste, citando a Darwin, ¿verdad? A la idea, al concepto, la especie que no se adapta perece, desaparece. Muy bien. Se da la adversidad X, eh, me votó la pareja, me votaron del trabajo, eh, el Tribunal Supremo de Justicia decidió en contra de las actas, en fin, cualquier cantidad de dificultades. Entonces puedo decir, me rindo, ¿verdad? No puedo más, voto tierrita y no juego más y me rindo. ¿Qué pasa en ese caso, Roberto? Sí, a ver, a pesar de que tenemos esa neuroplasticidad o ese componente biológico de adaptarnos, a veces nos cuesta. Ojo, no quiere decir que ya tenemos esa célula que nos va a servir y nos va a resolver todos los problemas como si fuese autómata. No, a veces habemos personas que tenemos diferentes timings de resolver problemas o diferentes formas de abordar o el coping, como llaman en Estados Unidos, enfrentar los problemas. Y hay personas que pueden resolver y pasar la adversidad a través, cruzarla como más libremente, pero estas personas que les cuesta más, que caen en depresión, que caen en estados de ansiedad,
y sobre todo lo que siempre preocupa que uno trata de rescatar son aquellas personas que caen en parálisis ante los problemas. ¿Eh? Y eso tiene que ver con mucho de que desde el punto de vista del psicólogo o el punto de vista también de las redes de apoyo, no solo el psicólogo es el que hace trabajo, las redes de apoyo, el sentido de pertenencia, el apoyarte en otros, la fe, y fe no hablo en términos religiosos, hablo en términos de espiritualidad, se puede nutrir para ayudar a esas personas o estimular esa resiliencia o ese bounce. O sea, hay personas inclusive que tienen o no la inteligencia, porque ahí Ujú, también está el factor de que la inteligencia se aprende o la inteligencia se nace con ujú. cierto número de inteligencia. Hay personas más inteligentes que otras Ya. que sobrellevan los problemas. Y la inteligencia no es algo que yo te pueda dar. ¿Eh? Ujú. Entonces, pero sí, se puede nutrir y lo que pasa con las personas que no llevan esa adversidad suelen caer en estado depresivo, estado de ansiedad, que bueno, hacen que recurran a apoyo psicológico o apoyo psiquiátrico, pero Ya, siempre se puede estimular. ya. Gracias. No, gracias a ti. El tiempo se nos ha venido encima, de manera pues que, Sonifer, te voy a dejar la palabra a manera de conclusión, por favor. Muy bien. A ver, yo creo que puedo dejar un mensaje de cierre acá y es, todos ante el estrés y todos ante la adversidad tenemos tres opciones, biológicamente Ujú, hablando. Huimos del problema, lo enfrentamos y lo atacamos o nos paralizamos, como decía Roberto. En cada uno de estos casos son diferentes las emociones y los mensajes que están transcurriendo acá, en esta cabecita que está arriba, cuando tengo ese tigre enfrente de mí, imaginario o ujú, real. Es muy importante conocernos. ujú, Yo cómo enfrento la adversidad y desde allí, desde ese conocerme, empezar a aprender a buscar y practicar diferentes herramientas para manejar esa situación que es muy mía, ujú. ¿sí? Para que la próxima vez que venga ese tigre adelante pueda yo resolverlo, gestionarlo, avanzar, por supuesto, y adaptarme y sobrevivir. Pero mucho de esto tiene que ver con ese autoconocimiento. ¿Yo qué hago? ¿Yo cómo funciono? Y también saber escuchar esos mensajes que yo misma me entrego para hacer algo con ellos y buscar alternativas. Muchas gracias, César. Un gusto No, estar acá con ustedes. no, gracias a ti. Escribe María Carolina Bermúdez. Buen día, ¿podrían por favor compartir los nombres de los especialistas y sus informaciones de contacto de manera tal de que quieren llegar a ustedes? Son Sonifer Villarroel, Villarroel, arroba Soniferland, ella está en Bogotá, y Roberto Santoyo de el equipo de salud mental, arroba opción yo, él está en Buenos Aires. Y el otro que nos escribe es el amigo, a ver, Lisandro Parra. Hemos hablado del muñequito del porfiado y el señor Parra dice, en Venezuela se tenía un muñeco de Carlos Andrés Pérez, fue la primera vez que vi ese muñeco porfiado. Había Muchísimas, hasta una, Pero había hasta cayó una la cédula. canción, había hasta una canción. sí, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Sonifer, muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, César. Buen- Roberto Santoyo, psicólogo en Buenos Aires, Sonifer Villarroel, psicóloga en Bogotá. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos. Ahora vamos a ocuparnos de lo que pasa aquí en Estados Unidos. Vamos a hacer el balance de lo que fue la Convención Demócrata en Chicago. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami.